Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos, Alfonso? Muy bien, muchas gracias, Doc. Oigan, estamos grabando el episodio 2 de Que esto que el otro, salud. Así se va a llamar el podcast, ¿eh? Eso, Bueno, qué así se llama padre. ya el podcast. Muy bien. Y hoy la idea es platicar con otro agente que también me parece muy destacado, muy comprometido, que es Alfonso López y de Muradas y López. Moradas y López Consultores, a tus órdenes. Exacto. Y vamos a hablar de un tema que es muy relevante tanto para médicos como para agentes de seguros y para todo el sector asegurador en realidad, ¿sale? Que es el tema de la inflación médica. Es un tema que suena muy técnico, técnicamente lo es, pero la idea es que podamos tener un concepto mucho más claro y muy sencillo. Entonces me gustaría empezar por preguntarte, aunque es esa manera de plática, por supuesto lo he hecho, pero ¿qué es lo que tú entiendes por el concepto de inflación, Alfonso? Bueno, al final es lo que sabemos todos, ¿no? Que pues la inflación es este tema de los índices de precios, las cotizaciones, las tasas bancarias, el consumo, que va teniendo un aumento con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, al final eso determina los costos de muchos productos y servicios. Y yo creo que ese tema, aunque vivimos con él, y de alguna manera todos lo asumimos, en algunos servicios o en algunos productos específicamente, somos muy sensibles los consumidores y entonces sí nos fijamos, ¿no? Y decimos, ay, oye, le subieron mucho el precio, ¿no? Donde nos duele, por ejemplo, en la canasta básica, ¿no? Claro. En otras cosas no, porque vamos a cortarnos el pelo, por ejemplo, o vamos a la tintorería y es poca la gente que protesta de que te estén subiendo, porque también eso sube. Sí, sí, el ejemplo es muy bueno, ¿no? En resumen, podríamos decir que la inflación es justo el incremento de precios que tienen los productos y servicios que consumimos, ¿no? Es correcto. Hablar de inflación médica es justo hacia donde va Alfonso, y vamos a entrar de lleno al tema, es el incremento de precios que tienen los costos de atención de salud, ¿sale? Y es, en términos económicos, el gran dolor de cabeza del sector asegurado. Correcto. Bueno, y del sector público en la parte médica, ¿no? Porque además la inflación en general incluye el aumento del costo de los empleados en el sector salud, de los médicos, enfermeras, en el sector privado es igual. Entonces, todos los costos que van relacionados para llenar, digamos, las bolsas que van a servir para mantener la operación, más generar las utilidades cuando hay que generarlas, eh, pero estamos siendo muy técnicos y quiero irme a lo Sí, sí, simple, sí, ¿eh? más simple. Regresémonos. Es decir, vamos a hablar de temas de inflación, porque hace rato me ponías un ejemplo muy bueno en el tema de alimentos, ¿no? Entonces, justo Alfonso se enfrentó a un escenario en el que la inflación, el incremento de costo que tuvo la prima de una póliza, le costó mucho trabajo colocarla, porque el incremento de costo era considerable, y lo resolvió comparándolo con un tema de alimentos. Cuéntanos ese antecedente que me gustó mucho, Alfonso. Sí, sí, la verdad es que es un caso real y seguramente a muchos colegas, agentes, se deben de estar presentando o enfrentando, mejor dicho, con la misma situación. Y tiene mucho que ver con que es lo que te decía, para algunas cosas de pronto sí somos sensibles como consumidores y nos duele, ¿no? Aunque sea algo que necesitamos. Y yo creo que el meollo del asunto, la parte más fundamental del tema es que aun cuando la renovación de una póliza de seguro de gastos médicos tenga un incremento inflacionario, sigue siendo lo mejor que podemos hacer antes de enfrentarnos con el costo de una hospitalización en una institución privada sin una póliza. O sea, es como, ¿cómo logro hacerle entender a ese cliente que no ha vivido la necesidad de tener que afrontar un costo de un accidente, una hospitalización, una cirugía? Porque su póliza incrementó. Ahora, me gustaría nada más hacer un paréntesis porque tiene que ver con este ejemplo. En el caso de las pólizas de seguros de gastos médicos, hasta donde yo entiendo, sin ser un experto, pero finalmente es lo que sé y creo que es importante también transmitírselo a los clientes, es que no solamente están el precio de la renovación o el costo de la renovación lo determina solamente la inflación. Influyen otras variables que tienen que ver con la estadística de servicios hospitalarios en el año anterior en el país, de la siniestralidad de la propia aseguradora
y de la siniestralidad de la póliza del asegurado. Sabemos que una póliza, cuando se siniestra, pues genera en su historial, digamos que un antecedente que determina también o que tiene un valor en la parte de la renovación. Entonces, por eso es importante cuidar que la póliza se mantenga sana, bajando los costos. Pero ahorita vamos para allá, porque Sí. Es como el que preámbulo. eso que está diciendo Alfonso es el core de la plática de hoy. O sea, eso es lo más importante, pero además, no solo de la plática de hoy. Eso es lo que de verdad le duele al sector asegurado. Exacto, ¿no? exacto. Pero lo que quiero que entienda la audiencia, quienes nos escuchan, agentes, porque a veces una de las cosas que más me preguntan en lo técnico los agentes, oye, ¿qué es la inflación médica? ¿No? Y eso ya lo hemos platicado muchas veces tú y yo, pero en esa dinámica, la idea de estas pláticas es poder llegar a cualquier cantidad de personas más cerca. Entonces, me gustaría retomar el tema de la inflación general. Sí. Y voy a contestar tu pregunta. Tú me hablabas de el ejemplo del caso que yo enfrenté. Este cliente dice, oye, la renovación me está costando más que la inflación. Entonces yo le explico cuáles son esos factores que influyen en la nueva tarifa o en el costo de la nueva prima de renovación, aun cuando su póliza no estaba siniestrada, que pues eso fue una muy buena situación porque no tenía ahí ningún incremento por ese lado. Y la parte en donde le digo yo, bueno, simplemente velo con los restaurantes. Tú vas a comer y lo que costaba hace 2 años en un restaurante que sigue estando en el mismo lugar, como, no sé, en las zonas de Polanco, en Presidente Mazarik, en Plaza Arde, en todos estos lugares que sabemos que hay restaurantes caros, no es lo mismo lo que te costaba una copa de tequila Cuervo tradicional hace 3 años que lo que te cuesta ahora. O Don Julio 70. El tequila del pájaro negrito. Vamos a jugar al superportero. No es cierto, no es cierto. Bueno, sí. Tienes toda la razón. Bueno, un tequila no es lo mismo lo que te costaba antes que lo que te cuesta ahora. Un carajillo. No, tú di lo que quieras. Ese tipo de ejemplos, pues al final estás en una comida de negocios, a lo mejor dices, ay, sí está caro, pero lo vas a tener que pagar porque ahí es en donde se refleja que efectivamente el personal, o sea, hubo un incremento al salario mínimo que decretó el presidente hace un año. Y bueno, eso impacta en todos los servicios. Toda la gente, toda la fuerza laboral, pues obviamente tenía que ganar más como mínimo y obviamente pues se traslada al costo del servicio final o del producto final. Entonces, ese ejemplo te lo digo porque al final sí vas a desembolsar una cantidad de dinero en esa comida de negocio o de festejo de cumpleaños, pero no la quieres desembolsar o de fin de semana, pero te cuesta mucho trabajo cuando te dicen, oye, es que tu póliza ahora tuvo un incremento inflacionario. O sea, el mínimo, ¿no? Esa es la inflación general, Exacto. ¿no? Grosso modo. ¿Por qué cuestan más las cosas? Y Alfonso me contaba que hizo un ejercicio en donde se dio a la tarea, que eso no está fácil, ¿eh? Lo pensé cuando me estaba diciendo y dije, no está tan sencillo. No. De rastrear las cartas de algunos de esos restaurantes para poder comparar los precios. Y encontró justo que el costo de la inflación sí era importante, sí era relevante. Sí, hasta el 30% en algunos casos en las cartas o en los menús que se publicaron en pandemia en el 2022 o 2021 con respecto a los que están publicados hoy. Y me voy más allá. Yo tengo, pues a veces esa buena o mala costumbre de tomarle fotos, y eso lo aprendí desde que yo estaba soltero, hace muchos años, de tomarle fotos al ticket de compra, porque me gustaba comparar. En el retail es una muestra muy clara de lo que es el manejo de precios. Entonces tú ves, por ejemplo, cómo la cebolla cuesta en un mes baja, en otro mes sube, pero si te vas a un histórico y ves la foto del ticket por ejemplo, yo veo fotos de tickets de compra del súper, así con la lista item por item, ¿no? Cebolla, manzana, jitomate, del 2017, del 2014, y ahí es donde te das cuenta cómo han cambiado los precios, cómo han crecido los precios, ¿no? Cómo la vida está siendo cada vez más cara y no necesariamente se refleja en los ingresos en general, ¿no? A menos que tengas un negocio donde te va muy bien, pero finalmente el grueso de la población no tiene esos incrementos como los tienen los productos, ¿no? Todo mundo te lo dice, hoy compramos menos con más, ¿no? Pero pues al final tenemos que seguir en el día a día, ¿no? Entonces, yo creo que las pólizas, pues no son la diferencia, no pueden ser la excepción. Están dentro de todo esto. Lo que pasa, y estos ejemplos que pone Alfonso son muy buenos porque la inflación general
ronda, por lo menos el año pasado, rondó entre el 7 y el 10%, Es correcto. más o menos. Y los incrementos en las pólizas de gastos médicos mayores se fueron al 30%. Entonces, Correcto. el argumento general en la gente es, oye, yo no estoy percibiendo un incremento del 30% como para poder enfrentar costos 30% por encima. Aunque Alfonso detectó que en restaurantes sí los enfrentan, ¿no? Sí, sí, sí. Y en otras cosas también, ¿eh? Vámonos a los carros, a los vehículos nuevos. También tienen incrementos que están muy por encima de la inflación. ¿Por qué? Porque hubo una crisis cuando fue lo de la pandemia en las exportaciones, importaciones, por los precios del petróleo. O sea, hay muchos factores que realmente están a la vista de todos que te hablan, ¿no? Creció, por ejemplo, el precio del cobre porque no había, estaba cerrado con la guerra de Ucrania. O sea, hay muchas cosas globales que de alguna Que manera afectan a los afectan a costos. los costos. Y es lo que digo, en las pólizas, pues no puede ser distinto. Ahora, si a eso le agregas que de todos modos, si la póliza subió, vamos a suponer un 25%, lo que yo siempre le digo a los clientes es, a veces ese incremento en porcentaje o más es lo que subió el costo de la hospitalización. O sea, la cirugía que hace 3 años de una apendicitis, tú me dirás mejor porque yo no conozco eso, lo que te cuesta una cirugía de una apendicitis, no sé, lo que te costaba en el 2015 a lo que te cuesta hoy, pues no se va a comparar nunca, ¿no? Bueno, aquí ya podemos empezar a meternos con el costo, el tema de la inflación médica, porque justo esto que mencionas tiene mucho que ver con un tema multifactorial. Es decir, estamos hablando de muchos factores, estamos hablando de muchas causas, y esto, por ejemplo, que pasa con los vehículos, que los materiales o las materias primas que utilizan para construir autopartes Sí, o algunas estructuras electrónicas, también se ocupan para dispositivos médicos, ¿no? claro. Entonces, también cambia la demanda, cambia el precio y por lo tanto, si un hospital además tiene que comprarlo, pues los costos de amortización, nos estamos metiendo mucho en terreno económico, pero los costos que tiene que enfrentar el hospital son mayores. Por lo tanto, los costos que tiene que trasladar al usuario o al cliente son mayores. El usuario puede ser el paciente o por el cliente puede ser la aseguradora, etcétera, ¿no? Entonces, claro que cuando hay una institución como las aseguradoras que miden los costos porque es su core de operación, estar viendo cuánto pagan, van a identificar que hay un incremento en costos y la inflación médica, para definirlo de una manera muy sencilla, es cuánto aumenta el costo de la consulta o de la hospitalización o del estudio de laboratorio o de cualquier servicio que tiene que ver con el sector salud o con la medicina, ¿no? Y esto es muy simple, vamos a definirlo. Si pensamos que un médico que normalmente cobra la consulta en 1,000 pesos, en la Ciudad de México eso es relativamente dentro de la media, hay costos muy por encima de 1,000 pesos y hay costos muy por debajo de 1,000 pesos, sin considerar al sector farmacias, que es un sector que ha ya realmente llegado a ayudar a buena parte de la población, pero para esta estadística salen del cálculo. Y de repente el médico decide que el año que entra, 2024, quiere cobrar 1,200. Bueno, uno piensa, son 200 pesos, es relativamente razonable, porque además nos volvemos a las causas. Tú puedes pensar en, me subieron la renta, subió la gasolina, estoy pagando más de luz, etcétera. Entonces, bueno, eso justifica. Solamente que en el costo que estás trasladando, estás aumentando un 20% al costo que traías. Entonces, inmediatamente estás inyectando a la operación económica un incremento del 20%. Estás generando una inflación del 20%. Eso, si lo trasladas a los grandes gastos, que son lo que se genera en los hospitales, que además traen grandes consumos, por supuesto que le impacta al sector asegurado, ¿no? Eh, Cuéntame, además de esta experiencia eh, que me planteas, donde rastreaste el tema del restaurante, ¿qué otras experiencias has visto en tu operación diaria como agente que te afecten por el tema de inflación? Inflación médica, por supuesto. Bueno, inflación en las pólizas de gastos médicos. Mira, a mí en lo particular, justamente es un tema que tocaba yo con otro colega por una plática que se dio en una aseguradora en donde decían que a raíz de la pandemia, pues la gente se hizo más consciente de la necesidad de contratar una póliza de seguro de gastos médicos. Pero me parece que al mismo tiempo nos ha generado a muchos de los agentes un tema de retención de cartera, porque se juntó una tormenta perfecta. Nosotros veníamos antes de la pandemia, te estoy hablando de los años 19, es más, entre el 17, 18 y 19,
la inflación estaba rondando en promedio, para no meternos en números exactos, entre el 3 y el 4%. Esa era nuestra inflación más o menos que veníamos arrastrando desde casi 6 años atrás. La inflación general. La inflación general, sí, en México. Estamos hablando de este país. De pronto se viene una pandemia y además viene una crisis. Entonces, resulta que la siniestralidad y la estadística de la utilización de servicios hospitalarios, sabemos todo lo que pasó. Hubo hospitales que estaban saturados, que no había camas disponibles. Pues todo eso impactó también a las aseguradoras. Las aseguradoras, por los casos que se presentaron de indemnizaciones por casos COVID, pues también tuvieron que estar erogando una cantidad de dinero muy fuerte para indemnizar a todas esas personas afectadas, ¿no? O los familiares, en su caso. Entonces, eso hizo que generaran un incremento por siniestralidad. Más cerramos con una inflación al 7%. El doble. Entonces, sí, mucha gente estaba consciente de que era importante contratar una póliza, pero se enfrentaron con precios que no se imaginaban. Había personas jóvenes solteros de 20 años, que me decían, yo creo que a mí una póliza me podría estar costando como 5, 8 mil pesos. No, macho. No, por lo menos 20 o más, ¿no? Entonces, esa fue una primera, nos enfrentamos con eso, ¿no? Ese nuevo mercado, bueno, había que trabajarlo muy bien porque no todo el mundo a lo mejor lo vieron más fácil de lo que realmente es. Yo tuve muchísimos casos de personas que me buscaban para pedirme información y al momento de hacer la cotización, no, me voy a esperar. Es más caro de lo que yo tenía pensado, ¿no? Y pues hay todos los argumentos que tú tengas para decirles, no, mira, es importante contratarla ahorita que estás bien, etcétera. Todo lo que sabemos los agentes no siempre te servía porque pues el bolsillo es el bolsillo y el que no tiene, no tiene, o no puede, o no lo tenía previsto. Y no hay cómo le hagas. O sea. Y la otra fue la gente que tenía sus pólizas y que ante el incremento, como tú acabas de decir, de casi un 30%, pues dijeron, yo ya no lo puedo seguir pagando, ¿no? Hubo casos que se rescataron en donde se reestructuraron planes que tuvieran, pues obviamente un costo menor, ¿no? Bajando las sumas aseguradas, quitando coberturas y haciendo nuevos planes para que la pudieran mantener, ¿no? Pero yo, Alfonso, así en mi caso particular, siendo empático con muchas personas, sí entendía esa frustración de personas que venían con sus pólizas y que de pronto sí les estaba costando mucho trabajo pagarlas, ¿no? Afortunadamente también las aseguradoras empezaron con campañas de meses sin intereses, de págalo con tarjeta. Yo sí llegué a decirles a mis clientes, híjole, y si alguien de tu confianza, algún familiar que te preste su tarjeta y se lo vas pagando mes a mes, pero no dejes tu póliza, ¿no? Sobre todo, sí tuve casos de personas que estaban entre los 48, 50 años, más o menos de mi generación, aunque no lo parezca. Efectivamente. Para que Es que hay que decirle a la gente que ¿no? nosotros tenemos 28 años, Sí. con algunos de experiencia, pero. Exacto. Con más de experiencia de los que tenemos. Bueno. Pero pues todas esas personas, porque tú sabes, doctor, yo creo que eres el más indicado para reiterarlo, que hay ciertas edades en las que si estás bien, no dejes tu póliza porque a lo mejor estás justo entrando a esa etapa en la que puedes tener problemas de salud como hipertensión, riesgos de diferentes padecimientos, ¿no? Entonces, yo sí les decía, híjole, por favor, yo tengo un caso de un cliente que aprecio, ya tenía varios años conmigo, y yo le dije, haz el esfuerzo, por favor, estás a punto de cumplir 50 años, mira, no vaya a ser que la vayas a necesitar y me digas, no la voy a renovar porque mejor me espero, ahorita me siento bien, porque igual además no tienen ninguna garantía de que sí te vayan a aceptar, ¿no? Entonces, eso yo creo que nos hemos enfrentado todos. Aprendes mucho de cómo lo manejan algunos otros colegas, porque creo que cada quien tiene sus formas, pero me parece que un tema es esa empatía que puedas hacer con tu cliente, esa confianza que llegas a desarrollar con muchos de ellos, en donde les dices, vamos a ver cómo le hacemos, hay que buscarle aquí, que si la tarjeta, que si una parte la pagas de esta forma, pero hacerles entender lo importante de que si ya la tienes, no la dejes, ¿no? Oye, este tema de inflación médica, que al final lo único que representa, bueno, la inflación médica termina por ser una inflación que está muy por encima normalmente de la inflación general, ¿no? Ese es quizás el mensaje. Entonces eso hace que las aseguradoras, que además tienen que enfrentar los gastos de siniestralidad, etcétera, pues tengan que incrementar los costos de una manera importante. Esto tú en Muradas y Muradas y López. Muradas y López, asociados.
Consultores. consultores, Moradas y López. ¿Cómo lo enfrentas? O sea, justo ahorita dices, oye, yo trato de asesorar a la gente para que tengan, no sé si facilidades es la palabra, pero alguna perspectiva en la que puedan mantener su cobertura. Mira, creo que algo que es muy importante es, pues obviamente, que tú te documentes, que estés, que domines los temas, que sepas lo que está pasando. Para mí, el argumento más rotundo que puedo tener para precisamente persuadir a mis clientes de que continúen con sus pólizas o de que las contraten cuando no las tienen, es justamente cuando ya tienes casos, no los que te da eh, una estadística en internet, no los que te da la propia aseguradora, sino que tú de tu cartera, de tus clientes que tú conoces, hayas tenido casos de personas que han tenido que someterse a padecimientos o que han sufrido accidentes y que han tenido que recurrir a un hospital o una institución privada, ¿no? Afortunada o desafortunadamente, porque hay que verlo así, tengo clientes que han tenido que hacer uso de los servicios, han tenido que hacer uso de sus pólizas, y la verdad es que sí es una diferencia enorme. O sea, ese esfuerzo de decirle no dejes tu póliza cuando lo ves en la satisfacción, en la tranquilidad, en el descanso que le da a un cliente el decir, híjole, me detectaron esto o me dijeron que me tienen que operar y resulta que entra a la póliza y se hace cargo de la parte que corresponde, cuando son cuentas de 200, 300,000, 400,000 o más, en simplemente una semana de hospital, pues dices, ahí está la diferencia, ¿no? Ese es el argumento más poderoso que existe, porque afortunadamente, sí, la póliza puede costar caro, pero sí funciona. Y además tenemos la ventaja de que hay muchos ejemplos en donde pues desmientes ese mito de, ay, no, es que las aseguradoras no pagan. En mi caso, yo siempre le digo, si la información es correcta, si se hace como se debe de hacer, sí paga la aseguradora y además es un gran alivio. Fíjate que justo en el capítulo anterior platicábamos un poco esa perspectiva de que las aseguradoras no cubren, ¿no? Lo explicábamos un poquito a fondo, pero aquí me parece muy importante la asesoría que dan los diferentes agentes. Evidentemente, los agentes con los que trabajamos nosotros, los agentes a los que tenemos la oportunidad de atender o de servir, orientar en lo que nosotros hacemos, eh, creo que de facto, por default, son agentes que son buenos. Es decir, son agentes como tú que constantemente se capacitan con nosotros, que están pidiéndonos apoyo para llevar los siniestros de una manera mucho más adecuada, con informes médicos correctos, obviamente cuidando primero los intereses de sus clientes, pero por mucho los intereses de las aseguradoras. O sea, a ver, el interés de la aseguradora es un negocio, por supuesto, pero es cierto que cubren cuando las condiciones de las condiciones contratadas, las condiciones de la póliza, encajan. Lo que hay Sí, que hacer es comunicar correctamente la información, ¿no? correcto. Entonces, eh, sabiendo esto, que además nosotros estamos tratando constantemente de capacitarlos, de ponerles la perspectiva correcta en función de los padecimientos, porque cuando un padecimiento, bueno, tú lo sabes perfecto, ¿no? Cuando un padecimiento no es cubierto y llega con nosotros, decimos, oye, esto no va a proceder, o esto no cumple con algún periodo, o esto hay que verlo por fuera, ¿no? Y ahí creo que la parte justo de servicio o de asesoramiento se vuelve crítico, porque ahorita tú mencionas bueno, la aseguradora cubre, pero ¿qué pasa cuando no? Sí, claro. Y ahí acabas de decir algo que es fundamental, Doc. Esta parte de la asesoría. Nosotros como agentes, los que tenemos algún tiempo, los que tienen más, sobre todo, que van aprendiendo en la práctica, recibimos capacitación por parte de las propias aseguradoras, lo que tú puedas ir aprendiendo con tu experiencia. Y sabemos que, por ejemplo, efectivamente esta parte de entender bien el clausulado, las condiciones, los periodos de espera que existen para saber cuándo sí, cuándo no, precisamente nos ayuda mucho a poder responder cuando existen estos argumentos de no, es que fíjate que yo tengo la experiencia de que un tío, a mi vecino, a mi compadre, tenía su póliza y no le quisieron pagar esto, ¿no? O no le quisieron cubrir este padecimiento. Entonces, ahí es cuando entra esta parte técnica, esta parte de la formación que tenemos los agentes, de que conocemos cómo más o menos funcionan las pólizas sin ser médicos, que ahí es una parte importante. Pero afortunadamente hoy, y no es
por echarte porras, ¿no? Pero sí es un comercial para Medicert. Contamos con esta alianza, porque yo creo que esa era la parte que nos hacía falta a los agentes, ¿no? Tener este brazo, digamos, del cual podemos echar mano, esta ayuda y asesoría a su vez hacia nosotros de la parte médica, ¿no? De un doctor como o de los profesionales de la medicina que hay en Medicert que te pueden orientar precisamente sobre el tipo de padecimiento, las causas, los alcances que pueda tener y cómo se debe de tramitar o de procesar ante la aseguradora un problema que pueda tener un asegurado para que efectivamente, pues si corresponde, se cubra y si no se va a cubrir por la razón que sea, explicarle también al cliente, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando todos nos dicen las cosas y por qué son, nos guste o no, nos quedamos más tranquilos. A lo mejor no vamos a estar de acuerdo, a lo mejor decimos, chin, yo quería, ¿no? Yo quería que me saliera gratis, ¿no? Es como Bueno, cuando te pues dan un sí. cupón y te dicen, mire, este cupón le va a dar un descuento. Y a la hora que llevas al descuento te dicen, ah, pero era hasta las 12 del día, ¿no? Y era hasta el 31 del mes pasado. Entonces, cuando te explican el por qué no, pues sí te frustra, pero ya no es lo mismo que cuando no tienes una respuesta. Y a veces, en el caso de las pólizas de seguro de gastos médicos, lo que nos faltaba a los agentes era la parte médica, ¿no? La parte médica. Y yo personalmente sí he encontrado un apoyo extraordinario cuando digo, a ver, esto lo tengo que ver con Medicert, que me expliquen qué es, de qué se trata, porque yo no soy médico. Y el cliente muchas veces dice, oye, pero es que explícame por qué esto no lo puedo meter, ¿no? O por qué me están diciendo o me está contestando esto la aseguradora. Y a veces la respuesta es médica, Sí, a no ver, es técnica. ahí voy a retomar otro punto que comentamos anteriormente, pero que siempre es vigente, que vale mucho. Anteriormente me refiero al capítulo anterior, que siempre es vigente explicarlo. Y es que los objetivos de la medicina clínica no son los mismos de la medicina del seguro. La medicina clínica tiene un objetivo de restaurar la salud, de salvar la vida, etcétera, ¿no? Podría decirte que cueste lo que cueste. Mientras que los objetivos de la aseguradora es resarcir un daño financiero o la merma económica, la pérdida económica, como consecuencia de la atención de una enfermedad o de algún accidente, con base en unas condiciones contratadas. Eso creo que es muy importante definirlo. ¿Por qué? Porque justo llegan al problema en el que se presiona mucho a los agentes, su cartera, su mercado, Sí, para nuestros decirle, oye, clientes. yo quiero que me paguen. Bueno, a ver, sí, pero tú contrataste un plan, y aquí voy a hacer también una pequeña mención en cuanto a las asesorías. Tú contrataste un plan que decía que tenías estas coberturas, y muchas veces los clientes se voltean con sus agentes y le dicen, bueno, sí me explicaste, pero la realidad es que me explicaste un montón de temas técnicos que yo no entendía. Entonces, en el momento en el que lo tengo que utilizar, pues sí, te dije que sí porque ya estaba harto, ya me quería ir o lo que sea, ¿no? Ya quería mi póliza, pero no lo entendieron. Y a veces me he topado con agentes que tampoco las entendían. Entonces, cuando le dices, mira, es que tú vendiste una póliza que decía aquí que esto no lo iba a cubrir. Ujú. Y el mismo agente de repente dice, bueno, me han tocado agentes que en sus pólizas, ellos siendo los pacientes, me dicen, resulta que no estoy satisfecho con la aseguradora. No voy a decir aseguradoras, ¿no? No, Pero no, no, no. imagínate el escenario. Resulta que el perfil justo de comprensión médica es que no puede ser médico. Hombre, Claro. habrá algún agente o algunos agentes que sean médicos, pero el promedio de los agentes no van a ser médicos y no van a tener la experiencia en los escenarios hospitalarios. Por eso, o retomando un poco el tema de la inflación, el forzar los pagos también va a impactar en la siniestralidad, que si bien no es inflación médica, o sea, el gasto médico, el costo médico promedio ya tiene su propia inflación, pero si además está sobrecargando la operación de manera innecesaria, que eso es algo a lo que hoy en día se recurre mucho y es algo de lo que nosotros estamos tratando de contener, de establecer el método, que ya lo tenemos y que además lo hemos logrado en algunas cuentas específicas, pero de lograr que los costos de la siniestralidad disminuyan, conteniendo inflación médica, que eso es algo muy importante que nosotros logramos hacer, y dos, teniendo muy buenas prácticas, ¿no? Que te agradezco, por supuesto, que lo reconozcas, la confianza que has tenido o que han tenido en el despacho
pues ya más de un año, ¿no? Sí, no, yo no tengo nada de qué quejarme, al contrario, mucho que agradecer y recomendar a otros agentes que busquen este apoyo, ¿no? Y fíjate, en la parte de la asesoría, hay algo que a mí me parece que es muy básico en el tema de las pólizas, ¿no? Siempre te dicen en los cursos que tomas, la póliza de gastos médicos mayores, como su nombre lo dice, es para resarcir el daño económico que pueda ocasionar un gasto médico mayor. Esa es en esencia lo que hace que la póliza funcione, ¿no? Y es, como tú acabas de decir, restablecer la salud del asegurado. Esa es su razón de existir, ¿no? Entonces, tenemos clientes, muchos deben de tener clientes como yo, que luego son un poco, pues no quiero yo demeritarlos, pero digamos hipocondriacos o muy precavidos, ¿no? Y el caso de uno que no voy a decir su nombre, pero que me dijo, oye, fíjate que me dijo mi doctor, porque yo me hago chequeos cada año, cosa que valoro y aprecio, porque pues eso es muy bueno. Todos deberíamos hacer lo mismo, yo empezando. Pero me dijo mi doctor, porque fui a ver a un gastro, que pues no estaba de más para asegurarse de que yo no tuviera nada, hacerme una endoscopía. Entonces quiero ver cómo le puedo hacer para que me la pague el seguro. Entonces le dije, es que, pues, perdón, pero eso no te lo va a pagar el seguro, a menos que haya un diagnóstico cuyo tratamiento sea la endoscopia. Entonces, es un poco también como este juego de palabras de qué es primero y qué, o sea, qué va, de qué lado va, ¿no? No tanto, y perdón, pero te voy a explicar un poco el tema de la endoscopía. Pero espérame, pero el punto es que a lo mejor ahorita me explicas de la endoscopía, pero como ese caso puede haber otros que hay tratamientos que a lo mejor los mismos médicos recomiendan, Doc, tú lo sabes, que son preventivos o que son para hacer, para revisar algo que no son contundentes de un diagnóstico, ¿no? Que no te dicen que el tratamiento es a causa o obedece a un padecimiento. Y ahí es en donde entra la parte, digamos, truculenta en las pólizas, porque te dicen, tiene que haber un diagnóstico, tiene que haber un padecimiento declarado y tiene que haber un tratamiento propuesto. Eso es lo que va a cubrir la póliza. Entonces, estos tratamientos o procedimientos precautorios o Preventivos. preventivos no son necesariamente, no los van a cubrir necesariamente las pólizas de seguros. Exacto. De hecho, no es tan truculento. En realidad, acabas de explicarlo de manera muy correcta. Lo que pasa es que viene una parte que es como la interpretación, ¿no? La interpretación de las condiciones o la interpretación de la ley. Pero esta en específico de la ley, por poner un paralelismo, ¿no? Pero en este caso es muy, muy claro. O sea, punto uno. Y esto también es algo de lo que normalmente vamos a diferenciar y que es importante recalcar y recalcar y recalcar es vamos a pensar en este paciente, un hombre de más de 40 años, probablemente, eh, le recomiendan hacer una endoscopía. Médicamente es correcto. Probablemente trae algún síntoma que hace sospechar y que permite que el médico quiera ver una endoscopía. Uno es preventivo. Las pólizas no cubren padecimientos preventivos. Necesitas tener un diagnóstico definitivo. Entonces, Claro. una endoscopía como esas no va a estar cubierta a menos que el paciente tenga un diagnóstico que amerite que le hayan hecho la endoscopía. Correcto. Entonces, no es el que es primero. El que es primero tiene que ser la endoscopía porque si no, no puede ser el diagnóstico. Correcto. Pero esa endoscopía no puede estar cubierta. Y si la endoscopía la hacen y le dicen, oye, felicidades, estás re bien, no se la puedes cobrar a la aseguradora. No es algo que esté normalmente, bueno, no es algo que en México, en las condiciones de las aseguradoras, esté cubierto y no te lo deberían pagar. Si alguien te hace alguna triquiñuela ahí para que se pague, es una cosa que no se debería estar haciendo y te puedes meter en muchos problemas que incluso puede llegar a la cancelación de la póliza, independientemente de otros temas que hoy no vamos a abordar, ¿no? Pero como ese, hay muchos ejemplos. Claro, Doctor. claro. O sea, Lo que pasa es que gente el de la endoscopía es muy sencillo, es muy claro, ¿no? Sí, y además, y sabemos que una endoscopía no es algo que sea económico, pero también ha habido casos de gente a la que le recomiendan hacerse una resonancia magnética y sale bien. La resonancia magnética no arroja ningún resultado de ningún padecimiento y no es tampoco un estudio barato. Entonces, hay que entender que la póliza de seguros no se utiliza para ver qué me tengo que hacer para asegurarme de que estoy bien. Es que si tengo ya un padecimiento, qué estudios se hicieron para diagnosticar ese padecimiento y cuál va a ser el tratamiento para corregirlo, ¿no? Correcto. Alfonso,
Doc. Muchas gracias. ¿No? Me gustó mucho el capítulo. La idea del tema de inflación médica es relativamente sencilla. Es cuánto incrementan los costos. El concepto con el que quiero que se quede la gente en general, para los economistas esto es demasiado simple, para los financieros también, pero para los agentes, para los médicos, a veces estos conceptos y en el comparativo y cómo funciona, creo que pueden ser muy útiles. La inflación médica, pues es el incremento de costos que tiene cualquier tratamiento de salud. Eso tiene una repercusión hacia todos los puntos de gasto, entre ellos las aseguradoras. Tiene un impacto muy importante hacia los agentes. Entonces, tengan cuidado porque el favorecer que haya un sobrecosto, un sobreuso, es decir, si se usa lo necesario está bien, pero tener un sobreuso de gastos médicos va a generar que haya mayores dificultades conforme vaya pasando el tiempo para renovar pólizas, para colocar pólizas nuevas, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes están trabajando, que además también les lleva mucho trabajo estar atendiendo, estar logrando, estar cubriendo siniestros, etcétera, ¿no? Sí, en el historial de la póliza es donde se quedan grabadas todas estas cosas. Y bueno, yo nada más te interrumpo para darte las gracias por invitarme a este podcast. Me parece una iniciativa estupenda. Qué bueno que haya estas pláticas entre el doctor, la parte médica, la parte de la gente y hablemos de un tema que en México necesitamos seguir explotando. Tenemos que hacer más conciencia de la importancia de la prevención. Y bueno, los seguros hoy por hoy siguen siendo la mejor forma de protegerse, ¿no? Y lo acabamos de ver, nada más quiero hacer una mención rápida, ¿no? La gente que está afectada por el huracán Otis, ¿no? Que seguramente la están pasando mal, pero hay muchas pérdidas materiales, principalmente, seguramente también de vidas, desgraciadamente. Y ahí es en donde los seguros te dicen por qué existen los seguros, ¿no? Sí, sí. Básicamente tenemos que estar siempre preparados para los imprevistos. Esa es la dinámica de un seguro para cualquier riesgo, sea de salud, sea de vida, sea material, en cualquier escenario. Sin lugar a dudas, no me gusta tanto plantearlo como una apuesta, pero técnicamente es comprar un riesgo, ¿no? Es comprar la probabilidad, bueno, la cobertura ante la probabilidad de que algo suceda a futuro. Em, este escenario del huracán, que es lamentable, esperamos que todo el mundo esté bien, ¿no? Sí. Que la mayor cantidad de gente esté bien, porque los daños materiales se ven incalculables. Terribles. Y por supuesto, es un momento ideal para que se acerquen con sus agentes de seguros, los que están con daños allá, y puedan buscar cómo resarcir los daños que hayan sufrido, ¿no? Y los que no han sufrido ningún daño, pues al final que sepan que para eso existen los seguros Es y momento, ¿no? porque los desastres suceden en cualquier lugar, no estamos vivir en la playa, ¿no? Aquí en No, México también estamos expuestos. Así sí, que bueno, pues gracias de nombre de Muradas y López Consultores, muchísimas gracias. Estamos muy gustosos de trabajar con Medicer. muchas gracias a ti y pues que esto que el otro. Salud. Salud.